Buenos días, soy el profesor Ramón Sainero, director del Instituto de Estudios Celtas, y hoy volvemos con un tema apasionante, que es el camino del libro de las invasiones, nada menos el camino de los orígenes no solo de España, sino también de toda la Europa del occidente Atlántico. Está hoy conmigo la doctora Ruth Coto, profesora de la Universidad de Valladolid, Universidad Europea Miguel de Cervantes, que me va a hacer dos preguntas que voy a contestar brevemente y no creo que sean más de 8 o 10 minutos. Doctora Coto, por favor. Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo le surgió a usted el interés por los estudios celtas, doctor Zainero? Bueno, sencillamente yo era un licenciado haciendo mi doctorado en la Universidad Complutense y me ofrecieron una plaza de profesor de lengua y literatura española en la Universidad del Ulster en una situación difícil. Era la época que el Ulster estaba en una situación violenta, había muertes, por supuesto. The New University of Ulster estaba en un sitio tranquilo, en la zona de Londonderry. Me fui allí y empecé un máster en estudios anglo-irlandeses y vi una cultura preciosa, muy bonita, la literatura celta y la temática celta, la historia celta, la arqueología celta, todo aquello me envolvió. Y entonces empecé una tesis doctoral en Irlanda sobre literatura irlandesa. Y bueno, y me cautivó tanto, me cautivó de una forma especial, que me dediqué a ello y ya hace más de 50 años que entré en el tema y no lo he dejado, doctora Coto. Muy interesante. ¿Hay alguna novedad en la temática de los estudios celtas? Hay una gran novedad y hablé de ello un poco el otro día. Y los estudios celtas son, no sé cómo decirlo, no decir una bomba positiva o algo magnífico, algo espectacular, pero cambia todos los orígenes de la historia y cultura de la Unión Europea. Y es un tema que lo voy a explicar detenidamente en los próximos días. Y este tema empezó en un libro, el libro de las invasiones, Lawar Gabala, Lawar libro, Lavar libro, Gaba Gab, coger en celta irlandés, que me cautivó tanto que entré en el estudio de la lengua celta. Hice 10 años de estudios de lengua celta en Irlanda en los veranos, 10 veranos que mis vacaciones eran irme a Irlanda, a la Gaeltacht, a la zona gaélica, la costa occidental, donde había cursos en gaélico y vivíamos con familias con las que hablábamos gaélico y poco a poco aquella lengua tan complicada pues la fui aprendiendo y terminé traduciendo un manuscrito irlandés, el libro de las invasiones, el Labar Gabala. Y este libro, curiosamente, me abrió la puerta para otra serie de libros que he ido escribiendo, que había que dar una posibilidad única, por lo menos en España, de entrar en contacto con algo que no estaba publicado en este país. Lavar Gabala, traducido del gaélico al español, pues mi libro fue una cosa única. Aunque digo, modestia aparte, que me ayudé también de la traducción de Macalister, que era un catedrático de Trinity College,
pero Macalister le pasaba lo que a mí, que no éramos nativos en la lengua para traducir de un celta medieval. Pero yo tenía algo muy importante a mi favor que me costó muchísimo dinero, que es el diccionario de antiguo irlandés de Ternation, publicado en Irlanda. Es un libro enorme, escrito en papel de Biblia, con letras tan pequeñas que hay que usar una lupa. Yo tengo 2 o 3 lupas para ir leyendo palabra por palabra, y algunas frases también. De todos los manuscritos irlandeses hay textos, y esto me ayudó a traducirlo, y vi algo muy importante, que fue la historia primitiva de Irlanda, una historia primitiva que, según la fui traduciendo y la fui estudiando, pues me pareció que era real, cuando a nivel mundial y en España se consideraba que eran mitos, relatos, leyendas falsos, primitivos, que aquello no tenía ninguna importancia, que no era verídico, que no era histórico. Entonces lo traduje, lo publiqué. Bueno, fue muy vendido, sobre todo en Galicia, Asturias y algunas otras partes de España. Madrid también fue muy vendido, no sé en otros sitios exactamente. Y entonces sucedió lo sorprendente, y es que todo lo que decía aquel manuscrito, luego lo fui viendo cómo iba apareciendo en los trabajos de los genetistas. Estudiaban la genética humana, como David Reich, por ejemplo, de la Universidad de Harvard, y lo que aparecía en la genética también aparecía como los individuos del libro de las invasiones. Es sorprendente. El libro de las invasiones, como indica el libro, empieza nada más y nada menos que en la zona del Cáucaso. Son gentes que viven entre el mar Caspio, el Cáucaso, las praderas, estepas del Mar Negro, alrededor del Mar Negro, la zona de la primitiva Traquia, lo que es Grecia, Bulgaria actualmente. Y según los genetistas han ido estudiando, pues han visto que las gentes que han ido invadiendo Europa seguían el mismo camino de las gentes que aparecían en el libro de las invasiones. Con esto quiero decir que no voy a parar aquí, voy a ir mostrando en otros días, poco a poco, lo sorprendente, tan sorprendente, que cambia la historia de Europa y la historia occidental conectada con Europa. Ya no es las gentes que aparecen en Centro Europa y dicen que todos los celtas y germanos vienen de Centro Europa, y vamos a ver con pruebas eruditas, documentadas, científicas, de arqueólogos, de historiadores, de filólogos, como es mi caso, y genetistas principalmente, cómo van dando forma a algo que no se parece, digamos, nada, podría decir absolutamente nada, a lo que nos enseñaron en el colegio durante los últimos 50 o 60 años de los iberos y de los celtas. Doctora Coto. Muchas gracias por su intervención, y es un placer tenerle la tarde de hoy aquí. Bueno, pues en las próximas reuniones vamos a seguir con temas como vamos a ir viendo las gentes de la Tracia, de Grecia, de la zona del Cáucaso, el ADN que tenían y tienen, y cómo las gentes que se van desplazando por Europa hasta el occidente atlántico son las mismas, por así decirlo, que tienen ese ADN. Muchas gracias a todos.